¿Qué tal, compañeros emprendedores? Hoy quiero hablar sobre qué hacer si un empleado afirma que lo discriminaste. Aprende a defender esa decisión. Pero primero, soy abogado, pero no soy tu abogado, así que por favor, busca representación legal competente para tus necesidades específicas. Muy bien, hablemos de ello. Cuando un empleado denuncia discriminación en California, estás entrando en un proceso legal con plazos estrictos, daños potencialmente ilimitados y un poder significativo para los empleados. La pregunta clave no es si tu decisión parece justa. La pregunta es si fue documentada, defendible y basada en una razón comercial legítima. La Ley de Empleo y Vivienda Justa de California, o FHA, se aplica a empleadores con tan solo 5 empleados, protege más categorías que la ley federal. Si les da a los empleados hasta 3 años para presentar una queja. También pueden surgir reclamaciones por represalias si un empleado relaciona una acción negativa con una queja protegida. La mayoría de los casos de discriminación siguen un marco de 3 pasos. Primero, el empleo presenta una reclamación básica que sugiere discriminación. En segundo lugar, la carga se traslada al empleador para que proporcione una razón legítima y no discriminatoria para la decisión. En tercer lugar, el empleo intenta demostrar que la razón era solo un pretexto. Aquí es donde su documentación puede hacer o deshacer el caso. Las defensas sólidas se construyen sobre evidencia, revisiones de desempeño, violaciones de políticas documentadas, registros de reestructuración y criterios objetivos de contratación o promoción. Toda ayuda apoya una razón comercial legítima. Explicaciones vagas como no es un buen ajuste a menudo crean problemas. La consistencia es crítica. Los empleadores a menudo pierden cuando las políticas se aplican de manera inconsistente. Los gerentes hacen comentarios inapropiados o se omiten procedimientos. La documentación creada después de que se presenta una queja es una señal de alerta. Los tribunales examinan detenidamente el tiempo y si sus registros existían antes de que comenzara la disputa. Si se presenta una queja ante el CRD, su declaración de posición se convierte en uno de los documentos más importantes del caso. Debe ser específico, respaldado por evidencia y alineado con los registros creados en el momento de la decisión. Los empleadores que defienden con éxito las reclamaciones de discriminación documentan las decisiones desde el principio, aplican estándares de manera consistente y responden estratégicamente desde el primer día. Hasta la próxima. Sé productivo.